respondiendo excepto los fines de semana, con lo cual, si no es por el canal de la clase de consulta, lo pueden hacer con los foros. Las clases de los viernes no se van a grabar. Bueno, gracias. Buenas tardes, yo quería hacer una consulta sobre las clases de las primeras 2 clases que no pude asistir y recién me fijé en los foros y solamente me aparecen los temas, no me aparece como un link para ver la clase grabada, si me pueden resolver esa duda. Sí, Sí, las clases están grabadas, así que están fuera, en un bloque. Fuera dice link grabación clase. Sí, están Ok. por fuera, no en los foros. Si navegan no, ustedes no. en el aula, Ujú. bueno, ya cerramos. Convendría que miren los videos del inicio de la materia, allí se explica qué hay en cada bloque. Bueno, Exacto. voy a dar comienzo, Estela. Sí, chicos, por favor, apaguen y levanten, vuelvo a repetir, levanten la mano, entonces yo los autorizo a hablar, ¿sí? Así no interrumpimos, y si no, por el chat. Sí, Marta, Comienzo. perfecto. ¿Estás grabando? Sí. Sí, ya empecé. Ok. Bueno, vamos a ver hoy el tema que nos toca en el desarrollo del cronograma es valor absoluto, ¿sí? Con lo cual vamos a estar abordando los ejercicios del trabajo práctico de ese tema, ¿sí? Bien. Antes vimos que la resolución de ecuaciones nos ayuda a hallar la solución de diferentes situaciones problemáticas. De hecho, lo vimos en el taller. De la misma manera, vamos a ver que las inecuaciones también nos van a ayudar para diversos problemas que vamos a tener que trabajar. En economía, sobre todo, hay temas que tienen que ver con optimización y se trabajan muy a menudo con inecuaciones, ¿sí? Con lo cual, vamos a estar hoy fundamentalmente abocados a ese tema y a 2 que se relacionan con este, que tienen que ver con distancia y valor absoluto, ¿sí? Es importante que ustedes diferencien que una unidad está trabajada, si es que hay variables e incógnitas en las expresiones, a través de una ecuación. En cambio, cuando trabajamos con una desigualdad, tenemos una inecuación, ¿sí? Por eso son ambas muy importantes en el planteo y desarrollo y solución de los problemas, ¿sí? Así que bueno, esa es fundamentalmente hoy la clase se va a basar en el trabajo con desigualdades que vamos a plantear a través de inecuaciones para poder hallar la solución, ¿sí? Bien. Vamos a plantearnos en esta pantalla un par de enunciados, ¿sí? Donde vamos a tratar de ver con qué expresión de la derecha se corresponde, ¿sí? Entonces ahí tenemos 4 enunciados donde vamos a ver con cuál de estas expresiones, ¿sí? Traducidas al lenguaje matemático, se corresponde cada una de ellas. Vamos a la primera. El triple de un número natural es por lo menos 30, ¿sí? El triple de un número natural es por lo menos 30. ¿Qué significa eso? Ya vimos en el taller que tenemos que traducir del lenguaje coloquial a veces al lenguaje simbólico para poder, y matemático, para poder solucionarlo, ¿sí? Para poder darle solución a la situación. Entonces, de las 4 expresiones tenemos que la tercera, ¿sí? Es la que nos va a dar solución, ¿sí? Voy a agarrar el lápiz, nos va a dar solución a la expresión de la primera afirmación. El triple está dado por el 3, de un número natural, está anotado con la letra N, y como dice es por lo menos 30, ¿sí? El hecho de que sea por lo menos nos da el uso de este igual, y el por lo menos quiere decir que es 30 o más, por eso es mayor o igual la simbología que vamos a utilizar. En el segundo caso, el doble de un número más su triple es menor que 125, si bien ustedes mirando las expresiones de la derecha
pueden deducir porque aparece un 125, lo ideal es que lo traduzcamos del lenguaje coloquial a simbólico. Entonces, el doble de un número, ¿sí? Esta es la expresión, el doble de un número cualquiera que desconocemos, ¿sí? Que es precisamente la variable x, más la palabra más está expresada con el símbolo de la suma, su triple, ¿sí? Es menor, si acá vuelve a aparecer la variable que no conocemos, es menor, el símbolo del menor, a 125, ¿sí? Con lo cual la segunda expresión se corresponde con la primera opción. Luego tenemos otra. La longitud de la circunferencia de radio R es menor que 4 metros, ¿sí? Como sabemos que la longitud de una circunferencia está dada por una fórmula que es 2pi por radio, ¿sí? Como nos dice que es menor, ¿sí? Acá tenemos el símbolo del menor, a 4, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos otra expresión en una desigualdad que plantea precisamente ese enunciado de manera coloquial en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces se corresponde con esta expresión. Bueno, por descarte nos quedaría el que está suelto, pero vamos a leerlo. Si sumamos, ¿sí? El triple de un número, ¿sí? El tema de la suma aparece acá. Si sumamos el triple de un número, que es precisamente el que conozco, y su consecutivo, el hecho que sea el consecutivo significa que es el siguiente a x. Si es el siguiente, ¿sí? Vamos a tomar más 1 siempre y cuando, acá nos faltó decir que sea un número natural, ¿sí? Que pertenezca al conjunto de los números naturales, por ejemplo, ¿sí? Si no, no estaría bien expresado. Entonces, el triple de un número más su consecutivo, ¿sí? El consecutivo es este, ¿sí? Obtenemos un número que no supera a 9. Quiere decir que va a ser menor o igual. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estela? Sí, no hay consulta, Marta. Bien. Es ¿Liliana más, se las encuentra primeras, también? sí, Liliana se encuentra. Ok, Las perfecto. primeras se dieron cuenta a qué expresión era la que te referías. Perfecto, muy bien. Entonces acá, para que les quede en la pantalla resuelta, ¿sí? Vamos a poner la flechita. Seguimos. Bien, estas inecuaciones son de primer grado y son con una incógnita. ¿Por qué son de primer grado? Porque aparece la variable x elevada a la 1, ¿sí? Fíjense que en ningún caso aparece al cuadrado o a la 3, ¿sí? Siempre es elevado a la 1. Y fíjense también que las variables, ¿sí? Las incógnitas, pueden ser expresadas con diferentes letras. En este caso fue x, ¿sí? En este otro caso x, aquí es n y aquí es r, ¿sí? Con lo cual vayan acostumbrándose a diferentes notaciones donde van a aparecer diferentes variables con distintos nombres, ¿sí? En particular en economía tienen variables con notación muy específica, que ya lo irán viendo también en economía. Bien, seguimos. Entonces, abordando el tema de las inecuaciones de primer grado con una incógnita, vamos a ver qué forma tienen las inecuaciones, ¿sí? Las inecuaciones de primer grado con una incógnita, como las que acabamos de plantear, ¿sí? En ese ejercicio que hicimos, tienen una forma, ¿sí? Que puede ser expresada en como cualquiera de estas que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? El hecho de que sea de primer grado aparece, fíjense, en cada una de ellas la variable x elevada a la 1. Pero al ser inecuaciones, ¿sí? Fíjense que acá aparece mayor que 0, acá aparece menor que 0, acá aparece menor o igual y acá aparece mayor o igual, ¿sí? Entonces, estas expresiones, ¿sí? Que son las inecuaciones que vamos a estar trabajando, están dadas en el planteo de una expresión algebraica donde en uno de los términos tengo la expresión lineal y del otro lado, el miembro de la derecha, voy a estar trabajando con otra expresión. A veces voy a estar analizándola en relación cómo se comporta la expresión lineal con el valor 0, si es mayor, si es menor o igual o es mayor o igual, ¿sí? Resolver una inecuación de primer grado
con una sola incógnita es hallar un conjunto de valores donde la incógnita, ¿sí?, tiene que dar respuesta a esa desigualdad, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, al igual que en ecuaciones, vamos a estar hallando los valores que le van a dar solución a esa inecuación, a esa desigualdad, ¿sí? Bueno, ese conjunto que le va a dar solución de esos valores se denomina conjunto solución, ¿sí? Y acá vamos a volver al ejemplito que teníamos recién, ¿sí? Voy a correr un poquito esto. El ejemplo que teníamos recién, veíamos que la longitud de la circunferencia es menor a 4 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la medida del radio? Nos podríamos preguntar, ¿sí? Acuérdense ustedes, ¿sí? Creo que perdí el lápiz, esperen. Creo que lo perdí, acá. Aquí está. Recuerden ustedes, ¿sí?, que habíamos hablado de 2pi por radio menor a 4, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, esta es una expresión, ¿sí?, una inecuación, una desigualdad de primer grado con una incógnita, ¿sí? Una inecuación de primer grado con una sola incógnita. La incógnita era R, ¿sí?, el radio. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la medida del radio que va a verificar eso? ¿Sí? Nosotros podemos deducir que si el radio, ¿sí?, el radio es menor a 4 sobre 2pi, porque estamos pasando la constante 2pi al término de la derecha, y va a pasar, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, podríamos decir que el radio tiene que ser menor a 2 sobre pi. Quiere decir que ya llegamos a una conclusión, ¿sí? Después vamos a trabajar algunos ejemplos un poco más exhaustivamente, Marta, donde vamos a practicar. Sí. Ese radio A, por ahí escribirlo al costadito, porque por ahí lo tapa la barra. Perdón. Bien, a ver. Solamente el radio menor a 2 pi. Sí, lo tengo en la diapositiva, ¿sí? Lo tengo acá. Está bien. Esperen que perdí el lápiz otra vez. Pasa esto. ¿Sí? Y acá hay una expresión, ¿sí?, que aparece a la izquierda del radio, donde si yo leo esta desigualdad, ¿sí?, estoy leyendo que el radio debe ser mayor a 0, pero menor que 2 sobre pi, que es la deducción que yo hice, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar con esto, y lo que podemos adelantar es que al ser un radio de una circunferencia, obviamente me va a interesar que sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, otra acotación que podemos hacer por separado de esa desigualdad es que el radio tiene que ser mayor a 0, ¿sí? No se preocupen, porque ahora en un ratito vamos a estar volviendo sobre desigualdades para trabajar en ejercicios con estas características, ¿sí? ¿Hasta ahí ninguna duda, Estela? ¿Puedo pasar? Sí, no hay consultas. Bien. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo vamos a escribir el conjunto solución. Para hacerlo, vamos a necesitar conocer la notación de los subconjuntos de los números reales, que ya los trabajamos en el taller, pero a modo de intervalos, ¿sí? Vamos a necesitar trabajar el conjunto solución de manera de ver y trabajar ese subconjunto como intervalos, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es introducir ese concepto, que por ahí algunos ya lo han visto en la secundaria, otros no, con lo cual vamos a profundizar un poquito en esto, porque es lo que nos va a ayudar luego a resolver los ejercicios más fácilmente, ¿sí? Bien. Para eso vamos a trabajar con los llamados intervalos reales. ¿Por qué los llamamos intervalos reales? Porque lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre la recta numérica, es decir, el conjunto de los números reales, ¿sí? Recuerden ustedes que el conjunto de los números reales, ¿sí?, se puede representar de manera densa sobre una recta, donde podemos ubicar el 0, ¿sí?, en ese conjunto infinito de números,
¿sí? A la derecha vamos a estar tomando valores positivos y a la izquierda vamos a estar tomando números negativos, ¿sí? Ese es el conjunto y la representación en la recta numérica de los números reales. Cada uno de estos puntos sobre la recta, cada uno de los puntos se corresponde con un número real y a su vez cada uno de los valores que están en el conjunto de los números reales se corresponde con la representación de un punto sobre la recta numérica, ¿sí? Bien, vamos a seguir esa aclaración, la hice por qué se llaman intervalos reales, ¿sí? Bueno, hay una notación que es muy útil para poder expresar ese conjunto de números que cumplen con ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo notar los números que están entre 2 y 5, ¿sí? Los números reales que están entre 2 y 5. Bueno, esta es una de las formas de poder expresarlo, ¿sí? Se nota en forma de intervalo, ¿sí? De esta manera, 2, 5, ¿sí? Y tenemos otra forma de notarla que es de manera de conjunto, de esta forma, entre llaves, X real, X perteneciente al conjunto de los números reales, esta barrita significa tal que X es menor a 5 y mayor a 2, ¿sí? Esa es la forma de notar de otra manera el intervalo 2, 5, ¿de acuerdo? Este puntito acá me está sobrando, háganme acordar Estela, Liliana, que lo borre porque en el intervalo no notamos con Bueno, punto y coma. ¿Sí? Sí, Bueno, Marta. perfecto. Seguimos. Ahora, hay diferentes tipos de intervalos reales, ¿sí? Ese que acabo de notar era uno, ¿sí? Pero tenemos diferentes tipos, ¿sí? Ahora vamos a precisar un poquito. Entonces, podemos considerar dos números reales, ¿sí? Sobre la recta numérica. Vamos a imaginarnos la recta numérica y vamos a imaginarnos dos puntos. A y B, ¿sí? Pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? Bien. Y vamos a poner la condición de que uno sea menor o igual al otro. En este caso, yo ya como sabía cómo tenía que representarlos, puse el A a la izquierda y el B a la derecha, ¿sí? Bien. Vamos a definir los intervalos, los tipos de intervalos. Esto es muy importante y quizá no todos lo vieron a prestarle atención. Tenemos, en el primer caso, los intervalos abiertos. ¿Por qué se llaman abiertos? Se llaman Marta, abiertos, ¿sí? Catherine levantó la mano, a ver si es consulta Bien. sobre... Sí, Catherine. ¿Caterina? ¿Querías hacer una consulta? Está hablando por el chat. Ah, porque levantó la mano. A ver, Hola, no Sí. sé si se escucha. sí. Quería saber si podían mostrar la anterior diapositiva, si esa captura. Después lo vamos a subir, ¿eh? También se suben. Ah, Y bueno, se suben las diapositivas Bueno. de manera del PowerPoint, además Sí, de la sí. grabación. Por eso, justo te iba a escribir, pero como era Sofía la que decía no lo copié, por eso pensé que vos necesitabas otra cosa. Aclaramos así, por ahí vayan prestando atención y después vamos a subir todo. Bien. Siguiendo con los intervalos, dijimos que habían diferentes tipos de intervalos, ¿sí? Para lo cual nos vamos a posicionar sobre la recta numérica y vamos a tomar dos valores A y B reales, ¿sí? Por eso pongo perteneciente al conjunto de los números reales, y donde uno, A, es menor o igual a B, por eso está a la izquierda. Fíjense que yo no le doy valores, los posiciono en la recta con la condición de que uno sea menor o igual al otro, nada más que eso. Vamos a llamar intervalos abiertos a todos aquellos donde no tomamos los extremos. Quiere decir que no estamos tomando ni el valor A ni el valor B. La forma de notarlo es esta, ¿sí? Me puse todos los puntos y coma, así que tengo que cambiar todo esto. Porque en el libro de sí, está mal ahí de Esther está todo así. ahí mal, sí.
Bueno, AB, ¿sí? El intervalo abierto AB, esta sería la forma simbólica, ¿sí? Y la parte gráfica sería la representación que vamos a hacer en la recta numérica. Entonces, el intervalo abierto AB está dado por los X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que ese X tiene que ser menor a B y mayor a A, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene que ser menor a B, no va a estar tomando a B. Quiere decir que B está muy cerquita acá, pero no lo va a tomar. Y como tiene que ser mayor a A, tampoco va a estar tomando al valor A, ¿sí? Esta letra A es la misma que esta, disculpen, pero esta es esta, sí, A. Bueno, se entendió que en el intervalo abierto no se toman los extremos, ¿sí? Esos valores A y B no son tomados, por eso ponemos paréntesis. Paréntesis A y B, ¿sí? Sin tomarlo, ¿sí? El paréntesis nos quiere decir eso, justamente que no estamos tomando los valores extremos, ¿sí? Seguimos. Un ejemplito sencillo. El intervalo 4, 7 son los valores de X reales, tales que es menor a 7 y mayor a 4, ¿sí? Con lo cual vamos a representar en la recta el valor 4 y el valor 7, ¿sí? Como es un intervalo abierto, vamos a tomar paréntesis sin tomarlo, ¿sí? Y vamos a indicar rayando que es esa la zona que vamos a considerar. Los X son los que están aquí adentro, ¿sí? Son menores a 7 y mayores a 4. Eso es los valores de X que cumplen con la condición en el intervalo 4, 7. ¿Está bien? Vamos a los intervalos cerrados. La misma palabra se los dice. ¿Qué va a pasar en los intervalos cerrados? Vamos a incluir a los extremos, ¿sí? Entonces, vamos a representar en un intervalo cerrado y lo vamos a anotar, fíjense la diferencia acá, lo vamos a anotar con corchetes. El corchete me va a indicar que el intervalo es cerrado, entonces va a estar incluyendo a esos valores A y B. Y la anotación, ¿sí? Al definir el subconjunto que va a verificar precisamente o que va a estar en ese intervalo cerrado, van a ser todos los X que pertenecen a los reales, tal que ese valor de X, fíjense, va a ser menor o igual que B, aquí ya estoy indicando que puedo tomar al valor B, por eso, ¿sí? Aparece un corchete, esto es un corchete, y además tiene que ser mayor o igual a A, con lo cual también pongo corchete acá en este extremo para indicar que puedo tomar el valor de A. Entonces, en un cerrado, en un intervalo cerrado, voy a incluir los valores de los extremos A y B, ¿sí? Esa es la diferencia con el primero que era abierto, ¿sí? La misma palabra se los va a decir, ¿sí? Bueno, ahí estaba el mismo ejemplo, ¿sí? Se los dejo. Es el mismo que habíamos hecho, nada más que un intervalo cerrado, tomando el 4 y tomando el 7, ¿sí? Acá en la diapositiva los pusimos más gruesitos, así la raya, pero indicamos por lo general vamos a trabajar con esta representación, ¿sí? Rayando el intervalo para que quede más claro. Bien, seguimos un poquito y vamos a hablar ahora de otro tipo de intervalos que son los intervalos semiabiertos por derecha o semicerrado por izquierda, como denominarlos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de los intervalos semiabiertos, ¿sí? Y fíjense que acá la misma palabra semiabierto les indica otra vez, ¿no es cierto? Que va a estar semiabierto a la derecha, ¿sí? Porque está a la derecha un paréntesis, o semicerrado a la izquierda, porque hay un corchete. Esta lectura hay que hacerla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, en el corchete, en A, va a haber un menor o igual. Y en B, que es el extremo de la derecha, va a haber un menor estricto. Así que en la representación voy a tener cerrado en A, ¿sí? Abierto en B
Y esta es la zona que va a cumplir precisamente los valores de X que están en ese subconjunto de los reales. ¿Sí? Bien. Decimos, fíjense, semiabierto por derecha o semicerrado por izquierda porque no importa, digamos, a cuál le dan más importancia, ¿sí? Para nombrarlo. Queda claro que en uno de los lados no toma el extremo, ¿sí? Bien. Vamos a seguir. Acá hay un ejemplito, siguiendo el mismo que veníamos trabajando. Este es un semiabierto, puede ser semicerrado a la izquierda o semiabierto a la derecha. Semicerrado en 4 o semiabierto en 7. Y esa es la representación, ¿sí? Muy bien. Lo mismo para el semiabierto por izquierda, así que no me voy a detener porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, a la izquierda está abierto y a la derecha está cerrado, ¿sí? Bueno. Ahora tenemos otro tipo de intervalos que vamos a trabajar mucho y usar mucho, que son los intervalos infinitos. Otra vez, la palabra infinito nos da la idea de su representación y la condición de los valores que van a formar parte de ese intervalo, ¿sí? Entonces, los intervalos infinitos es porque tienen uno de los extremos infinito, ¿sí? En el infinito, si ustedes prestan atención los 4 casos, ¿sí? No tenemos corchetes. Siempre que aparezca un intervalo del tipo infinito, en el infinito nunca vamos a poner corchetes. Siempre va a haber paréntesis, ¿sí? Como en estos casos que les enunciamos acá, ¿sí? Fíjense en el infinito o en el menos infinito. En la recta numérica, ¿sí? Si nosotros nos posicionamos en la recta numérica, a la derecha de 0 va a estar Marta. simbolizado el más infinito y a la izquierda el menos infinito, pues son los valores negativos, sí. ¿Podés repetir, Roxana? Dice, perdón que interrumpa, ¿puede explicar de vuelta si se puede? Infinitos, intervalos infinitos. Intervalos infinitos, Roxana. Entiendo sí, fue que cuando sí. estaba. Sí, leí el mensaje. Bien. Sí, ahí me dice que sí. Los intervalos infinitos, Roxana, son aquellos en los que alguno de sus extremos es infinito. Puede ser infinito positivo o infinito negativo. La observación que tenemos que hacer y el cuidado que debemos de tener es que en el extremo, al estar infinito, al que sea infinito, nunca le vamos a poner corchete, siempre es paréntesis, ¿sí? Como estos ejemplos que tenemos acá. Es paréntesis, nunca corchete. Si nos referimos a la recta numérica, ¿sí? Nosotros tenemos en una posición el 0, vamos a tener para los mayores a 0, ¿sí? A la derecha, y en el alejándonos mucho, ¿sí? Vamos a tener la representación en el más infinito. Y para los que están a la izquierda, los menores a 0, vamos a tener representado los opuestos a los positivos, y alejándonos mucho vamos a ver representado el menos infinito, que lo notamos con un signo menos delante. El más infinito muchas veces se obvia poner el signo más y se pone directamente infinito, ¿sí? Vamos a leer un poquito alguno de estos casos. Vamos al primer caso. En el primer caso vamos a leer el intervalo menos infinito a abierto, ¿sí? Que son los que pertenecen a los reales que son menores a A, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los valores que están a la izquierda de A. Entonces tomamos el valor A, ¿sí? Como es abierto, yo lo voy a exagerar acá, ahí está la posición del A, como es menor a A estrictamente, son los que están a la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tomar desde el menos infinito a abierto, por eso la anotación está, ¿sí? Vamos a tomar ahora uno de los cerrados, ¿sí? Vamos a tomar el menos infinito a cerrado. Al ser corchete y cerrado, nos va a indicar el menor o igual, al igual que con los intervalos cerrados, ¿sí? Que habíamos visto anteriormente.
Entonces, como son los x menores o iguales a A, ubicamos el valor de A, ¿sí? Ubicamos el valor de A, ese valor lo va a tomar y como son los menores o iguales, son los que están a la izquierda, ¿sí? Entonces son estos que están acá, desde el menos infinito hasta A cerrado. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, lean ustedes cualquier cosa, el tercer y cuarto caso, porque son exactamente abiertos a la derecha, el más infinito, y abierto en el cerrado en la izquierda, el cuarto caso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. Bien, seguimos. Esto es, estamos haciendo como un repaso, chicos, porque son temas obviamente que siempre suponemos que ustedes los han visto, pero bueno, tenemos que utilizarlos y sabemos que muchos no han alcanzado a verlo en la secundaria. Vamos a resumir el tipo de intervalos en esta diapositiva, que va a quedar después en la grabación y va a quedar en el PowerPoint, así que ni se tomen el trabajo de copiar ni de sacar fotos, nada, porque ya va a estar en la diapositiva. En este cuadro, ¿sí?, les va a quedar el resumen de los tipos de intervalos que vamos a poder tener, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que a mí me interesa es que cuando nosotros hablemos de intervalos, acuérdense que siempre, excepto que lo aclaremos en el tipo de variable que vamos a trabajar, siempre van a ser intervalos reales, quiere decir sobre la recta numérica, ¿sí? Vamos a tener una notación que va a ser caracterizando al intervalo, va a ser abierto, cerrado, semiabierto o infinitos, ¿sí? Vamos a tener una notación de intervalo, lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Y vamos a tener una notación de conjuntos, que es muy importante también que comiencen a trabajarla y hablarla, ¿sí? Cuando yo hablo de notación de conjuntos, puedo, ¿sí?, leer y hacer la lectura leyendo, por ejemplo, esto que estoy señalando. Voy a tener los X reales, ¿sí? No está puesto, pero son los X reales, tales que X es menor o igual a B y mayor o igual a A, ¿sí? Y en la representación, que es la representación gráfica, vamos a tener esta representación. A y B cerrado acá, ¿sí?, tomando los extremos, y todo lo que está dentro de ese intervalo, todos los valores de X en ese intervalo. Bien, lo mismo con los intervalos infinitos. Me gustaría que luego se tomen un ratito para recorrer cada uno de los casos de los intervalos infinitos. Bien. Siguiendo, vamos a ver nuevamente desde lo coloquial a una expresión que tenemos que traducir al lenguaje simbólico. Lo escribiríamos, ¿sí? Entonces, en la primera dice, los números reales mayores a 3. Entonces, puedo tomar una variable, la que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a tomar X. Como dice mayores, ¿sí?, mayores a 3. Esta sería la notación de esa expresión. Los valores de X mayores a 3. Yo sé que a muchos los confunde, ¿sí?, el simbolito del menor y el mayor. Bueno, van a tener que practicarlo, y una de las ayudas que yo les doy para leer eso es que siempre las desigualdades las lean de izquierda a derecha. Fíjense, entonces, yo digo A, ¿sí?, me encuentro con el simbolito, como está cerrado acá, digo A menor, fíjense que acá está abierto y es más grande que B. Siempre de izquierda a derecha se leen las desigualdades, ¿sí? Excepto que son términos, las vamos a leer para ordenarnos de esa manera, y van a ver que así no les va a causar duda, digamos, lo que vayan a escribir en relación a la resolución también después. Bueno, vamos a la segunda. Ustedes, Liliana y Estela, me dicen cualquier cosa. Sí, sí. Los números reales menores o iguales que menos 2, ¿sí? Podemos utilizar otra notación si quieren, ¿sí? Vamos a expresar. Acá se me ocurre poner y practicar un poquito lo que hemos visto en conjuntos numéricos.
vamos a tomar los valores de K reales, tales que K es menor, ¿sí? O igual, entonces aparece el menor o igual, que menos 2, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que vamos a traducir al lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Y en el tercero, para ir rápido, los números reales Marta, mayores que menos 1, sí, preguntan si esa es una barra o es una coma. El tal que es una barra. sí. Lo que pasa es que yo lo estaba, bueno, o sea, lo No, estaba no le leyendo, escribiendo, sí. No, porque claro, lo les estaba resultó escribiendo, pero lo confusión a podemos, ellos. sí, Sí. sí, no importa, perfecto, lo ponemos tal Pusieron, ¿esa que, es una barra o una coma? Ahí está. perfecto, ahí está, Ahí sería completa la exacto. Bien, y escritura, en ¿no? el último, los números reales mayores que menos 1 y menores que un medio, ¿sí? Muchas veces es útil, ¿sí? Ubicarnos en la recta numérica y en los valores que nos están dando para indicar los intervalos. Entonces, menos 1 es un valor que está a la izquierda de un medio, ¿sí? Está a la izquierda de un medio. Entonces, si son los valores reales mayores que menos 1, son menores que un medio, obviamente me voy a encontrar con que son valores que están aquí dentro, ¿sí? Entonces, desde la parte gráfica, ¿cómo lo traduzco al lenguaje simbólico? Bueno, son los valores de X que son menores que un medio, estrictamente, porque no me dice menor o igual, y mayores que menos 1, ¿sí? Entonces allí nos quedaría en la notación de la desigualdad y ahora podría anotarlo en términos de intervalo. Sería menos 1, un medio abierto. ¿Por qué? Porque no estoy tomando los extremos, ¿sí? Es menor y mayor estricto, ¿sí? Entonces tenemos la representación gráfica en términos de la desigualdad o inecuación y en forma de intervalo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos tres formas de representar lo mismo, ¿sí? De escribir lo mismo. Bien. Yo voy a hacer, en esta diapositiva les presento dos ejercicios, voy a hacer uno solo, como para también ver que en los subconjuntos o los intervalos y los subconjuntos de números reales pueden operarse, ¿sí? A través de operaciones de unión, de intersección, de diferencia y demás. No nos vamos a detener demasiado, pero les va a ayudar a ubicarse en la recta numérica, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver este intervalo menos 3a. Primero menos 3a. Primero lo vamos a anotar y ubicar solo en la recta numérica, ¿sí? Menos 3, 6, ¿sí? Como es abierto, ¿sí? Lo voy a exagerar para que lo visualicen, ¿sí? Menos 3, 6, sin tomar los extremos, ¿sí? Bien, entonces son todos los valores que tengo aquí dentro. Ahora, este es este intervalo. Ahora nos vamos a plantear el otro. El otro es menos 6, 1, cerrado. ¿Sí? Cerrado significaba que lo íbamos a tomar a los extremos del intervalo. Entonces, vamos a expresar menos 6, 1, como toma los extremos del intervalo, pongo corchetes, ¿sí? Y rayamos. Ahora, la operación que me plantean aquí es la operación de unión, ¿sí? Entonces, al unir esos dos intervalos, ¿cómo me va a quedar la solución? Es decir, ¿a qué es igual ese resultado? Entonces, vamos a representar todo en una sola recta, ubicando con cuidado los extremos de cada uno de los intervalos. Entonces, vamos a empezar. Menos 6 es el valor menor que aparece en los extremos de los intervalos. Así que voy a ubicar al menos 6 por aquí. Luego seguiría menos 3, ¿sí? Lo voy a ubicar por acá. ¿Sí? Ustedes seguramente en su hoja cuadriculada por ahí les va a salir mejor. Menos 3. Pueden usar Luego, distintas lapiceras, distintos colores. sí, sí. 1 y 6. ¿Sí? Vamos a ubicar 6 por acá. Bien. Ahora, vamos a anotar los extremos, perdón, los intervalos
Esperen que voy a agarrar otro colorcito. ¿Sí? Vamos a ver si me da el verde este. Y vamos a ver, el menos 3, 6, ¿sí? Que es este, que ya lo escribí, que ya lo grafiqué. Vamos a marcarlo acá. Menos 3, 6. Ahí está. Ese es el primer intervalo. Vamos a tomar otro color para el otro, ¿sí? Esperen que se me fue. Ahí vamos a tomar azul. ¿Para cuál? Para el otro. Para el cerrado, menos 6, 1. ¿Sí? Entonces, menos 6, 1, aparece acá. Y lo voy a rayar con otra inclinación para distinguirlo un poquito. ¿Sí? Entonces rayo con la otra inclinación. Y ahora tengo que ver en la unión qué resulta. Cuando yo uno el conjunto numérico de los números reales que están en menos 3, 6 abierto y uno al conjunto de los números reales menos 6, 1 cerrado, ¿qué tendría? Tendría los que están en uno y o en el otro. ¿Por qué? Porque es unión, ¿sí? Al ser unión tengo a todos, ¿sí? Entonces podría leer de izquierda a derecha, ¿sí? El resultado viendo que voy a tener los que estaban solamente en el cerrado, ¿sí? Y cuando llego a menos 3, ¿sí? Que llego a menos 3, esperen que voy a borrar ahí, bueno, no. Cuando llego a menos 3, podría decir, uy, no lo tengo porque no lo tengo en menos 3. Pero sin embargo, como está en el intervalo cerrado, lo voy a tomar, ¿sí? Entonces voy a seguir, ¿sí? Y voy a tomar el extremo de 1 y voy a continuar, porque en realidad toda esta zona está también en el primer intervalo. Entonces, el conjunto solución, ¿sí? ¿Qué intervalo sería? A ver si me lo dicen ahí. Ahí A dice, ver si alguien Guadalupe pone. dice 6, de menos 6 a 6. Bien, ¿cerrado o abierto en cada uno de los? Menos 6, Andrés lo puso cerrado y el 6 Muy bien, abierto. perfecto. Muy bien. ¿Sí? Bueno, este les queda de tarea. Quería hacer una aclaración, Marta. Sí. Gisela, en realidad, antes que vos preguntaras, dijo menos 3, 1. Y yo le contesté que cuidado, porque ese no sería una unión, Exacto. sino sería una intersección. Sí, el símbolo de intersección lo escribo acá a la derecha porque está todo rayado ahí, pero este es el símbolo de unión, ¿sí? Y este es el signo del símbolo de intersección. En la intersección, obviamente, ¿sí? En la intersección, obviamente, tienen que estar los elementos que están en ambos conjuntos, ¿sí? Porque eso respondería, ¿sí? En un diagrama, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, en la intersección están los que están y coinciden, ¿sí? En ambos conjuntos, ¿sí? Entonces Por lo ahí sí tanto, sería menos 3, 1 en el caso de intersección. exactamente, ahí sería menos 3, 1. ¿Sí? Ahí solamente para la intersección, Para la pero como intersección. el ejercicio planteaba unión, tenemos que tomar todos, A ver, ¿sí? El 6 sin tomarlo. Karen levantó la mano. A ver, Karen Sandoval. Hola, profe. Sí. Sí, yo quería saber porque me pasó en uno de los trabajos, en uno de los puntos de los trabajos, del trabajo, de que no se unían. Puede ser vacío, puede estar vacío. Sí, sí, puede ser. Vacío. Sí. Sí, sí, puede ser. Creo, Sí, sí. perdón, Marta, creo que lo que se refiere Karen es que hay un ejercicio en que la solución son 2 intervalos. Ahí hay Sí, que también poner puede ser. También puede un ser. intervalo unido al otro intervalo. Claro, muy bien. Puede ser esta situación. Miren, yo voy a rayar acá porque no tengo una diapo en blanco y tendría que volverme para atrás. Pero supónganse, vamos a suponer que tenemos este intervalo,
¿sí? Y tenemos este otro, ¿sí? Y nos piden, este es A, el B, C y D, ¿sí? Este es uno, un intervalo, y este es el otro. Y nos piden la unión, ¿sí? En la unión, como hay una zona aquí que no está en ninguno de los dos, en la unión tampoco debería estar. Entonces, en la unión, ¿sí? Del intervalo AB abierto, unido, CD, la solución va a ser precisamente esta expresión. Y en la notación gráfica sería esta la representación, ¿sí? Puede ser que quede la unión como la unión de dos intervalos que están disjuntos. En este caso los intervalos son disjuntos. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común, a diferencia del ejercicio que hicimos, ¿sí? En el ejercicio que hicimos tenían, digamos, elementos en común y otros que estaban en un conjunto y no estaban en el otro, ¿sí? Pero en este caso, de este ejemplo, ¿sí? Ojo, no es este ejercicio, nada que ver, que no les vaya a quedar ahí alguna foto o algo rara que después los confunda. En este ejercicio que me acaba de plantear Liliana, la representación es de dos conjuntos disjuntos, no tienen elementos en común, pero en la unión resulta la unión de todos los elementos de cada uno de ellos, ¿sí? Pero bueno, no profundicemos mucho en eso porque les va a quedar más claro después Sí. trabajando. Carmen había levantado la mano. A ver, Carmen. Bien. Profe, yo tengo la misma duda que mi compañera en el ejercicio de intersección y unión, porque el primer ejercicio te plantea la unión, Sí. y en ese ejercicio como resultado dio una intersección. Entonces, No, ¿dónde dio una intersección? No, acá no dio intersección. Acá no dio intersección. Acá no dio intersección. Fíjate que unimos el conjunto menos 6, 1, ¿sí? Lo unimos al intervalo menos 3, 6 abierto. Menos 3, 6 abierto. Y lo unimos. Al unirlo, ¿sí? Nos queda toda esta zona, ¿sí? No lo quiero volver a rayar para no enchastrar, ¿sí? Pero toda la zona desde menos 6 tomándolo, cerrado, a 6 abierto sin tomarlo. Es unión. Si fuese intersección, sería ¿sí? lo que está... Si yo planteara menos 3, 6, intersección, menos 6, 1, ¿sí? La solución, perdón, cerrado acá, sería otra. ¿Cuál sería la intersección? Yo me refería más a la intersección que está entre el menos 3 y el 1, profe. Por eso la intersección, esto es una si yo intersección. Intersección, si yo cambio la operación, no es el ejercicio, cambio la operación y pongo intersección, la solución es otra. Va a ser menos 3, sin tomarlo, 1, cerrado tomándolo. ¿Por qué? Porque esos valores están conjuntos, que es lo que plantea la intersección de conjuntos. Y te das cuenta porque quedó doblemente rayado. Exacto. ¿Está bien? Gracias, profe. Sí, sí. Bueno, seguimos. Acá la cuestión es la resolución de inecuaciones, entonces, de primer grado con una incógnita, ¿sí? Que necesitamos de los intervalos para poder resolver a esas inecuaciones, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Tenemos dos ejemplos. El primero, leámoslo. 3x menos 5 menor a 7, ¿sí? Bien. Esos dos ejemplos, ¿sí? Esperen un poquito. Vamos a trabajar el primero. Vamos a trabajar esta desigualdad como si fuese en el pasaje de términos y que sean como trabajamos las ecuaciones, ¿sí? Bien. Estoy titilando algo en la pantalla y por eso me distraje. Disculpen, a ver. Es el brillo que me está... Ahí está, bien. Entonces, si planteamos la inecuación 3x menos 5 menor a 7, lo que vamos a estar preguntándonos
es cuáles son los X que le dan solución a esta desigualdad. Es decir, cuáles son los X que al reemplazarlos acá, multiplicarlos por 3, restarles 5, resultan menor a 7. Entonces, como nosotros ya sabemos trabajar con pasajes de términos en ecuaciones, vamos a hacer algo similar, solamente que vamos a tener que tener mucho cuidado en un caso que ahora vamos a indicar, ¿sí? ¿Cómo despejaríamos en esta desigualdad el valor de X? Bueno, primero pasando menos 5 a la derecha, al otro miembro, al miembro de la derecha. Entonces nos quedaría 3x menor a 7 más 5, lo cual resulta 3x menor a 12. ¿Sí? Muy bien. Acá me encuentro con que 3 está multiplicando a x. Y yo necesito dejar a x sola, ¿sí? Para ver cuáles son los valores de x. Entonces, si 3 está multiplicando a x, ¿qué se les ocurre hacer? Pasa dividiendo al 12. Muy bien. Entonces, Dividiendo. Al 12, pero cambia de signo, ¿no, profe? muy buena pregunta. ¿Qué sucede ahí? Bueno, vamos a hacer y practicar algo muy sencillo que ustedes ya saben trabajar, que es con la regla de signos. Yo voy a poner acá una desigualdad, ¿sí?, de dos números y vamos a hacer una prueba. Vamos a multiplicar por 1 a cada uno de los miembros de la desigualdad. Menos 3 por 1, ¿cuánto resulta? Menos 3. 5 por 1 resulta 5. ¿Cómo es menos 3 en relación a 5? Es menor. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra operación. Vamos a multiplicar a cada uno de los miembros de esa desigualdad por menos 1. Menos 3 por menos 1, ¿cuánto resulta? 3. Más 3. Porque menos por menos es más. 5 por menos 1, menos 5. Menos 5. ¿Cómo resulta 3 en relación a menos 5? Es mayor. Moraleja. Mayor. Muy bien. Moraleja. Cuando multiplicamos, ¿sí? Voy a agarrar un colorcito rojo para que les quede. Cuando multiplicamos por un valor negativo, acá es por, ¿sí? Por un valor negativo, o dividimos una desigualdad por un valor negativo, la desigualdad se invierte. De menor paso a mayor y de mayor hubiera pasado a menor. En este caso, donde dividimos por un valor positivo, ¿cambia el sentido de la desigualdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es X en relación a 12 sobre 3? Muy bien. Sigue siendo la misma relación. Quiere decir que X va a ser menor a 4. 12 dividido 3, 4. Eso es la solución. Entonces ahora lo vamos a traducir a lenguaje gráfico y lo vamos a traducir también a intervalo. Entonces, ubico el 4. Como tengo los X que son menores a 4, voy a tomar los valores que están a la izquierda, voy a poner paréntesis porque no lo toma el 4 y esa es la representación del intervalo. Entonces ahora en notación de intervalo, leyendo de izquierda a derecha, sería desde menos infinito hasta 4 abierto. ¿Por qué? Porque no lo tomó al 4. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? me surgió la duda. ¿Cómo sé ahí si toma o no toma el 4? Si no tiene ni paréntesis veníamos, no tiene si el igual. entendiste las pantallas anteriores, tenemos menor estricto, no tenemos menor o igual. El menor estricto indica que es paréntesis. Ah, cierto, sí. Bien, vamos al otro caso, ¿sí?
Acá nuevamente vamos a encontrar los valores de X. Esperen que voy a agarrar el azul por si tengo que resaltar cosas después. Vamos a averiguar los valores de X que verifican la siguiente desigualdad. ¿Cuáles son los X que al multiplicarlos por menos 2, sumarles 8, son menores a 12? ¿Sí? Acostúmbrense a hablarlos a los ejercicios, a charlarlos, a leerlos con ustedes, con palabras, ¿sí? Les va a resultar mucho más fácil. No es tonto lo que les estoy diciendo, ¿eh? Pueden decir que la profe está loca, pero bueno, les ayuda el hablar los ejercicios, ¿sí? ¿Cuáles son los X que al multiplicarlos por menos 2, sumarles 8, es menor a 12? ¿Sí? Bueno, otra vez estamos ante la necesidad de tratar de ver y hallar esos valores. Lo que primero vamos a hacer, si separamos términos, es sacar el valor de más 8. Entonces me va a quedar menos 12x, ¿sí? Menos 2x, menor 12 menos 8, 4. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Me queda un poquito desprolijo. Ahora estoy también, como el caso anterior, tengo una constante, ¿sí? Menos 2, multiplicando a x. Necesito sacar menos 2. Entonces me acuerdo de esto. Si yo tengo en una desigualdad que multiplicar o dividir por una constante negativa, ¿qué va a pasar con el sentido de la desigualdad? Cambia, ¿sí? Entonces me va a quedar x mayor a 4 dividido menos 2, que es lo mismo que decir que x es mayor a menos 2. ¿Se entendió? Ahí sí, parece que Bien. iban contestando en el chat. Perfecto, entonces ubicamos a menos 2. Siempre ayúdense y apóyense con los gráficos, ¿sí? X mayores a menos 2 son valores que están a la derecha de menos 2, sin tomarlo otra vez, como tengo mayor estricto, son los que están a la derecha de menos 2. Entonces, me quedan todos estos que están a la derecha. ¿Marta? En notación de intervalo, ¿cómo sería? Sí, Estela. Sí, cuando termines ese, después hacer la comparativa con el anterior, porque hay dudas de por qué en el otro no se cambia la desigualdad. Bien. Entonces, en la representación quedan todos los valores a la derecha menos 2 sin tomar el menos 2 porque es mayor estricto. Y en notación de intervalo nos va a quedar menos 2 abierto, siempre acuérdense otra vez, recuerdo, leemos izquierda a derecha, menos 2 más, a ver, alguien me está rayando con el, a ver, Estela, Liliana, me están rayando con el eso, por favor, con la tableta del Zoom. Ya borré, Bien, Marta. entonces, ya aprendí cómo borrar. Perfecto, muy bien. Entonces, me asusté que me apareció todo eso. Bueno, menos 2 más infinito. Volvamos al caso anterior. ¿Por qué no se daba vuelta? Acuérdense la conclusión a la que llegamos. Cuando multiplicamos por una constante positiva, el sentido de la desigualdad se mantiene. En cambio, cuando multiplicamos por una constante negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Sí? Multiplicamos por menos 1 y se dan vuelta las relaciones de orden de dos números. ¿Sí? Bien. A ver si quedó claro eso. Ahí preguntan si podés repetirlo, Marta. Chicos, ¿Cuándo? Meli Guanel está graficando con la tableta, por favor. Sí, me está, en la pantalla está yendo arriba mío. A ver, esperen que voy a mover esto. Ahí lo concluí. No, o sea, les voy a leer exactamente lo que dice el recuadro, que es lo que dije antes. Hay que prestar atención al multiplicar, ¿sí? O dividir, agreguen si quieren acá, ¿sí? El multiplicar o dividir por un número negativo, ¿sí? Cambia el sentido de la desigualdad, se invierte, ¿sí? Entonces, ese es el mayor cuidado que tienen que tener cuando están trabajando con inecuaciones, ¿sí? Bien, y haciendo pasaje de término, obviamente. Muy bien, seguimos. Marta.
Sí. Perdón, que cambiaste la diapositiva. No, Yo no, vuelvo. Quería acotar un detallecito que Sí. por ahí puede llegar a ser útil. Sí. Una vez que tenemos ya cuáles son los valores de X que verifican la desigualdad, como una manera de comprobar, podríamos elegir un punto de la Muy recta, por ejemplo, ahí en el último ejercicio. Si son los Sí. valores mayores que -2, podríamos Muy bien. elegir el 0 Exacto, que y está por acá. verificar, claro, y verificar a ver si es cierto. Y de esa manera estamos seguros de que estamos rayando el área de la recta que corresponde. Perfecto, sí, muy bien la acotación, Liliana, porque en el apuro se me pasó. Lo que Gracias, dice Marta. Liliana es que una vez que hallamos la representación gráfica o en el mismo conjunto del intervalo que damos como solución, podemos tomar valores, en este caso el 0 que está acá, a la derecha en -2, lo vamos a reemplazar en el valor de X, entonces nos va a quedar -2 por 0 más 8 menor a 12. Vamos a ver si eso se da. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, que se verifique. Hacemos la cuenta, -2 por 0 es 0, más 8 es 8. Y 8 efectivamente resulta menor a 12. ¿Sí? A eso se refiere Liliana para estar seguros de que la solución hallada es la que corresponde. ¿Sí? Muy buena acotación, Liliana. Bien. Gracias, Marta. Acá les voy a dejar un ejemplo, ¿sí? Que está resuelto, pero quiero que ustedes lo verifiquen después en su casa, ¿sí? En esta pantalla. La única observación que les hago Hay un ruido de micrófono, ¿ver? Sí, sí. Karen La única Sandoval observación... tiene el micrófono prendido. A ver. Chicos, tengan precaución de tener apagado. A ver, yo lo busco. Sí, Marta, sí. Bien, en este ejemplo que les dejo acá resuelto y quiero que después lo verifiquen ustedes en su casa, la precaución que tienen que tener en las expresiones de inecuación al empezar a resolverlas es lo mismo que hacían con ecuaciones, ver la prioridad de las operaciones que están planteadas. Les conviene siempre separar términos, como hice yo en el de la izquierda, en el miembro de la izquierda, y en el de la derecha observar que acá hay un producto, 2 por un paréntesis, ¿sí? Si miramos el siguiente paso, en el miembro de la derecha se aplicó propiedad distributiva, ¿sí? Con lo cual quedó esta expresión. De ahí en más sigan ustedes verificando los pasos que hicimos y la representación, ¿sí? Así que bueno, esa es la propuesta que les dejo para que practiquen pasajes de términos y esta propiedad que acabamos de ver, y representación gráfica y la solución en notación de intervalo. Hay otros más en la siguiente pantalla que si quieren, además de la práctica, tienen acá 5 más para poder trabajar. Están pidiendo, estaba contestando en el chat, pero lo hablo, están pidiendo ejercicio de la práctica. Chicos, como son un montón de temas y tenemos que avanzar para que puedan tener material para la práctica, los ejercicios de práctica traten de hacerlos ustedes y hacer consultas por los foros, ¿sí? Si nos alcanzan, yo vuelvo a, mientras Marta descansa, hago alguno, pero era bastante el contenido que teníamos que ver hoy. Y en el jueves también van a poder Claro, trabajar con la práctica. Bueno, vamos a las desigualdades dobles, que algo ya mencionamos hace un ratito, ¿sí? Dos desigualdades que se verifican simultáneamente se pueden escribir como una doble desigualdad, ¿sí? Son desigualdades que son trabajadas a la vez con el condicionante y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos que A es menor a X y a su vez X es menor a C, ¿sí? Va a resultar que X es menor a C y a su vez mayor a A, ¿sí? Entonces estamos trabajando con dos desigualdades, desigualdad 1, desigualdad 2, y podemos expresarlo en una sola desigualdad que se llama desigualdad doble, porque tenemos planteado el mismo problema de una manera en una sola desigualdad, ¿sí? Con un menor, un encadenamiento de menor, ¿sí? Bien. Este ejemplo, por ejemplo, que les puse acá, ¿sí? También se puede trabajar con
pasaje de término, respetando las operaciones y teniendo mucho cuidado cuando tenemos que trabajar las constantes, multiplicando, dividiendo constantes negativas, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos también ver en una desigualdad doble, ¿sí? Después vamos a volver sobre eso, no se preocupen. Bien. Acá hay más desigualdades porque este tema requiere bastante práctica, por eso les quise poner ejercitación. Vamos al tema que sigue en importancia del día de hoy, que tiene que ver mucha relación con lo que vimos hasta recién, y es el tema de valor absoluto y distancia. Bien, vamos a ir primero a la definición de valor absoluto, ¿sí? Algo muy sutil se vio en el taller y vamos a reiterarlo y vamos a utilizarlo para poder trabajar los intervalos y las interacciones desde otro punto de vista, que es el concepto de distancia. El valor absoluto de un número se define y se nota de esta forma que está aquí, ¿sí? Tenemos el valor absoluto de X y se escribe entre barras, esas barras significan valor absoluto, ¿sí? Y ese resultado va a tener que ver con el valor que está acá adentro. Si ese valor es mayor o igual a 0, va a coincidir con el valor que está dentro del valor absoluto. Ahora, si ese valor es menor a 0, el resultado va a ser el opuesto a ese valor. Por eso tiene el signo menos acá adelante, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplos, así no se asustan tanto, que ya algunos deben estar asustados. Vamos a calcular el valor absoluto. Como 8 es un valor que es mayor o igual a 0, va a cumplir con la primera parte. Entonces el resultado va a ser el propio valor, por eso ponemos 8, ¿sí? El valor absoluto de 0, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué? Porque el igual a 0 lo toma la primera rama, acá de la definición, y va a coincidir con el propio valor que es 8. En cambio, en este tercer caso, que estamos calculándole el valor absoluto a menos 5, como menos 5 es menor estrictamente que 0, es un valor negativo, ¿sí? Vamos a estar parados en esta rama de la definición de valor absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dar como resultado el opuesto de ese valor, quiere decir menos. Entonces acá aparece menos el valor dado, menos 5, lo cual hace que menos por menos sea más, ¿sí? Bien. La representación en la recta numérica del valor absoluto, vamos a ver que tiene un significado y es mostrar la distancia, ¿sí? Mostrar la distancia de ese número X al 0, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ubicados en la recta numérica, ¿sí? Esta es la recta numérica. Si nosotros tomamos un valor X sobre la recta y le calculamos su valor absoluto, lo voy a remarcar, ¿sí? Lo que vamos a estar dando es la distancia del valor X a 0, ¿sí? Al origen, ¿sí? Al valor 0, ¿de acuerdo? Esta es la interpretación que vamos a hacer. Entonces, siempre el valor absoluto nos va a estar dando y representando la distancia de ese número a 0 en la recta numérica. Por ejemplo, si tuviésemos el valor absoluto de 4, que sabemos que es 4, ¿sí? Sería porque precisamente el valor 4, esperen que corra la pantalla, ¿sí? Lo ubicamos sobre la recta numérica. Ay, perdí el lápiz. Ahí está. Tengo acá 4 sobre la recta numérica y entonces voy a ver a través del valor absoluto, ¿sí? Que es igual a 4, ¿sí?
es la distancia que hay de este valor a 0. ¿Sí? Eso es lo que me expresa el valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Algebraicamente tenemos que memorizar esta definición, ¿sí? Por ahí no es muy simpática, pero vamos a convivir con esa definición en varios temas, ¿sí? Va a aparecer muchas veces de acá a fin de año esa definición, así que les aconsejo que la traten de entender e interpretar, ¿sí? Bien. Lo importante es memorizar que si lo que está dentro del valor absoluto es positivo 0, siempre coincide con ese valor. Si el valor que está dentro del valor absoluto es negativo, ¿sí? Es negativo, entonces el valor absoluto es el opuesto, es el número opuesto a ese valor. Entonces es menos x, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esta definición? Bien, esperen que se me fue acá. La interpretación que vamos a hacer y la interpretación es la representación en la recta y que me está midiendo el valor absoluto, la distancia de un número a 0 en la recta numérica. Ahora, ¿qué podemos concluir de leer la definición? Es que siempre un valor absoluto va a ser mayor o igual a 0, nunca va a ser negativo, ¿sí? Lo vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, ¿sí? Cuando vimos y calculamos el valor absoluto de menos 5, obtuvimos 5. Si esto lo hubiéramos hecho para todos los números negativos reales, hubiéramos obtenido siempre valores positivos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente como primer conclusión es que un valor absoluto siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Siempre, nunca es un valor negativo. Y eso tiene que ver con la interpretación física. ¿Por qué? Porque si el valor absoluto nos está dando la distancia de un punto a 0, ¿sí? De un valor a 0, y la distancia siempre es o 0 o positiva, una distancia nunca va a ser negativa, ¿sí? Entonces se condice con esa representación que ya habíamos hecho del valor absoluto, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, los estás dejando mudo, Marta. Me imagino, pero bueno, es así. Sí, ¿Qué va a no, ser? no hay consulta. Bueno, ahí apareció sin un signito dudas, de dice. pregunta. Bueno, hay un signito de preguntas y que tiene que ver con esta pregunta. Si el valor absoluto de x es 3, ¿qué valores se le pueden asignar a x? De otra forma, ¿qué valores de x dan respuesta a esa igualdad? Dicen 3 y menos 3. Muy 3 o bien. 3 o menos 3, sí. Perfecto, 3 y menos 3. Estos dos valores, menos 3 y 3, precisamente si yo les calculo el valor absoluto, por ejemplo con menos 3, ¿sí? Y aplico la definición, como es un número negativo, voy a estar mirando esa propiedad, esa rama, ¿sí? Entonces le cambio el signo, va a ser menos 3, me va a dar 3. Pero eso mismo sucede, ¿sí? Con el valor 3. Si yo le aplico valor absoluto, me va a dar, como es mayor a 0, me va a dar exactamente el mismo valor. Con lo cual, el valor absoluto de 3 tiene como conjunto solución dos valores sobre la recta numérica, menos 3 y 3. Esa es la solución. Eso no es un intervalo, es un conjunto solución de dos elementos, menos 3 y 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Marta. Perdón. Esto es un poquito la conclusión. Sí. No sé quién Hola, necesitó. sí, perdón. No, yo. No sabía cómo poner la manito. Una consulta, o sea que en sí el valor absoluto es la distancia. Exactamente. Porque si no es como que no, es, me muevo 3,
Es 3, o sea, me muevo 3, para izquierda o para derecha, me muevo 3. Exactamente. Porque si no lo paso a un concepto que yo entienda, es como que me cuesta. No, está muy bien. Lo que sucede es que hasta ahora hablamos del valor absoluto de X. En un ratito vamos a hablar de valor absoluto de otras expresiones. ¿Sí? Ahora hablamos de valor absoluto de X. ¿Sí? Más ratito vamos a hablar de valor absoluto de otras expresiones que van a aparecer dentro del valor absoluto y las vamos a tener que trabajar de otra manera, pero siempre bajo el concepto de lo que es. ¿Sí? Bien. Esta pantallita es un poquito la conclusión de lo que acabamos de decir. Justamente del ejemplo que vimos, que hay dos valores que satisfacen el valor absoluto de X, que me están mostrando la instancia 0 de un valor y su opuesto, ¿sí? Así que bueno, esa es una pantallita de conclusión. Lo mismo que esta, la pueden repasar, pero bueno, lo dijimos varias veces. Lo que la alumna acaba de decir, que es la distancia, esperen un poquito porque se me fue el lápiz, es la distancia entre un número y el 0, la simbología que se usa cuando hablamos de valor absoluto de esta forma, y cuando notamos sobre la recta, ¿sí? Son los valores que están representados en la recta que distan de 0 en exactamente 6. Si hablamos de menos 6 va a ser esto, pero el valor absoluto de menos 6 vimos que también coincide con el valor absoluto de 6, ¿sí? Y lo marcamos con un puntito sobre la recta, en 6. Exacto, sí. Sería este. Bien. Vamos a llevar y generalizar este concepto a la distancia entre dos puntos reales en la recta numérica. Y nos vamos a valer precisamente de la notación de valor absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de distancia entre dos puntos y nos vamos a valer de la notación de valor absoluto. Cuando hablemos, ¿sí? En la recta numérica de dos valores X e Y cualesquiera, ¿sí? Si nosotros le calculamos el valor absoluto a X menos Y, lo que vamos a estar hablando es la distancia que hay de X a Y. Ahora, esto que acaba de aparecer aquí en la pantalla, resaltado con un margen rojo, indica que la distancia de X a Y es la misma distancia que si yo me paro en Y y quiero ir a X. ¿Está bien? X e Y, ¿sí? Se encuentran a la misma distancia si yo me paro primero en X o me paro en Y. Entonces, hablar del valor absoluto de X menos Y es lo mismo que hablar del valor absoluto de Y menos X. ¿Sí? Y esto es lo que van a definir el concepto de distancia. La distancia de X a Y se nota como el valor absoluto de X menos Y. ¿Sí? En forma abreviada y a la que vamos a estar acostumbrándonos a trabajar la distancia, es distancia de X a Y igual al valor absoluto de X menos Y. ¿Sí? Muy bien. Esa es la conclusión. Eso se puede generalizar a cualquier tipo de notación. ¿Sí? Ahí puse dos más. Estamos hablando de distancia entre A y B, va a ser el valor absoluto de A menos B. Distancia de X a A va a ser el valor absoluto de X menos A. Esa es la definición de distancia entre dos valores, dos puntos sobre la recta. Bueno, eso es muy importante. Acabamos de generalizar el valor absoluto de X solito al valor absoluto entre dos puntos, ¿sí? Ahora, no sé si está en la diapo que sigue, pero voy a ponerlo acá. Me gusta más. Hace un ratito yo hablé del valor absoluto de X. ¿Puede X
llevarse a una notación de distancia como esta o como esta? Sí, podría ser, porque esto yo lo puedo pensar como x menos 0 en valor absoluto. Y esto, por definición de distancia, es la distancia de x a quién, que ya habíamos dicho, de x a 0. Entonces, el valor absoluto lo puedo notar de esta otra manera. Valor absoluto de x es igual a la distancia de x a 0. ¿Sí? Que ya lo habíamos dicho, pero en la generalización por ahí lo ven como distinto. ¿Sí? Bueno. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, perfecto, Marta. No hay consultas. Bueno, seguimos. Vamos A ver, ahora a ahí ejemplitos. Sí. pusieron si podías explicar de nuevo. A ver, ¿quién? La distancia Can de X, Moyano. valor absoluto de X. La distancia. Valor absoluto de X. Valor absoluto. A ver. Sí, la distancia. Bueno, sí, distancia. La definición de distancia para entender entre dos puntos, ¿sí? Es la distancia, se nota así, de X a Y es igual al valor absoluto de X menos Y. Lo que les hice ver antes es que si yo me paro en X y camino hasta Y, es la misma distancia que si yo me paro en Y y camino hasta X. Por eso esta igualdad se da. El valor absoluto de X menos Y es lo mismo que el valor absoluto de Y menos X. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo que observé, o les hice observar, es que si bien habíamos definido el valor absoluto de X, también lo podemos ver en términos de distancia. ¿Por qué? Porque es la distancia de X a 0. ¿Sí? Eso es lo que les hice, digamos, mirar con detenimiento que estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Ahora en un ejemplito quizás lo vean un poco en un mejor. ejemplo lo va a ver mejor. Bueno, tenemos 3 ejemplos acá. En el primero, distancia entre 3 y 5, ¿sí? Entonces, acá en el primero les resalté lo de que podemos alternar, digamos, los valores. Entonces, distancia de 5, por definición, es el valor absoluto de 5 menos 3, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es marcar, ¿sí?, los valores 3 y 5, ¿sí? 3 y 5, y pensar, ¿sí?, que estoy calculando el valor absoluto. El valor absoluto no es más que la distancia. Entonces, esta igualdad que yo les señalé recién, ¿sí?, también se da y está puesta acá, pero con que planteen una, alcanza. ¿Sí? Entonces, valor absoluto de 5 menos 3, que es igual a valor absoluto de 3 menos 5, si yo hago la cuenta, ¿sí?, vamos a hacerlo con 3 menos 5, así les queda bien. Valor absoluto de menos 2. El valor absoluto sería 2, porque acuérdense que si el argumento del valor absoluto es un número negativo, le tengo que cambiar el signo, porque siempre es positivo, ¿sí? O igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, la representación es esta gráfica que aparece acá, ¿sí? ¿Queda claro ahí, chicos? Bueno. A ver, sí, no hay duda. Y llevándolo a distancia, nunca hay una distancia negativa. Entonces, por ahí lo pueden. Exacto. Bien, esto porque estamos haciéndolo con 2 puntos. Bueno, acá hay 2 ejemplitos más que los invito a que los miren y los representen, ¿sí? Por ahí el más complicado podría ser este, que tiene los 2 valores negativos, ¿sí? Voy a mover un poquito el compartir pantalla, si lo ven bien. Tenemos el valor menos 5 y menos 2, ¿sí? Entonces, menos 5 y menos 2. ¿Sí? Siempre los ubico, obviamente, ordenados sobre la recta numérica. Entonces, planteo la distancia que hay de menos 5. Acá tengo un problema, acá escribe mal esto, ¿no? Sí. Esto está. Esperen, que lo voy a volver a escribir. La distancia de menos 5 a menos 2 va a ser igual al valor absoluto de menos 5 menos 2, o al revés,
valor absoluto de menos 2 menos 5, que es lo mismo por la propiedad, y eso va a ser igual al valor absoluto de menos 2 más 5 es 3, menos 2 más 5 es 3, ¿sí? Valor absoluto de 3 es 3, ¿sí? Esto después lo voy a arreglar, no lo miren, porque les quedó mal la anotación, ¿sí? Bien, y en la recta numérica lo visualizamos allí, es la distancia que hay entre menos 5 y menos 2, ¿sí? Bueno, pasemos... Marta, antes de pasar, Jair dice, o sea, te digo lo que comentó en el chat. Un valor absoluto tiene dos valores, pero solo un resultado, porque sí o sí debe ser positivo, no pone. No. El valor absoluto tiene solo un resultado, solo que hay valores a los que yo les aplico el valor absoluto y me da el mismo resultado. Cuando sacamos las barras. Exactamente. Ahora lo vamos a ver porque van a hacer más prácticos, sí. Incluso más van a aparecer propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, para interpretar las ecuaciones, ¿sí? Donde van a aparecer valores absolutos, hay que siempre recordar la definición de distancia. Nosotros vamos a trabajar básicamente más con distancia, ¿sí? Así que quédense tranquilos porque va a ser más sencillo, ¿sí? Siempre con las ecuaciones vamos a trabajar y las inecuaciones vamos a trabajar en términos de distancia, así que quédense tranquilos. Puse acá. Así que bueno, esto lo paso rápido porque no viene el caso. Bueno, hay un concepto que vamos a tener que recordar, que lo vimos creo en el taller, que es el concepto de punto medio. Claro, que es el concepto de punto medio, entre dos puntos en la recta numérica. ¿Sí? ¿Qué era el punto medio de un segmento? Bueno, como el nombre lo indica, es el punto que divide el segmento en dos partes iguales exactamente. Y para calcular ese punto, las coordenadas de ese punto, del punto medio, tenemos que promediar las coordenadas, ¿sí? Esperen que me pasé. Entonces, recordemos rápido. Si yo tengo un valor, un punto A y un punto B, ¿sí? ¿Cómo hallo el punto medio? Bueno, lo que hacemos es promediar las coordenadas. Entonces, el punto medio va a tomar la semisuma A más B sobre 2. ¿Sí? Promediamos, al ser dos valores, son 2 nada más. ¿Sí? Entonces, este valor, que es la coordenada del punto medio, la calculo de esta manera. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber cuál es la amplitud o distancia que hay desde el punto medio a cualquiera de sus extremos, ¿cómo lo calcularía? Bueno, a eso lo vamos a llamar radio nosotros, ¿sí? Si en el caso del punto medio la coordenada la obtuve como la semisuma, ¿sí? Como la semisuma, ¿cómo obtendré el valor de la amplitud o la distancia que hay entre cualquiera de los extremos y ese punto medio? Bueno, si yo la distancia que hay de A a B y la distancia de A a B, ¿cómo la obtengo? Puedo tomar el mayor, ¿sí? La coordenada mayor, le resto la menor, ¿sí? Ahí tendría esta amplitud de este segmento, y lo divido por 2, ¿sí? Ese sería el radio, la diferencia que hay, la distancia, perdón, que hay desde cualquiera de los extremos al punto medio. Entonces, en el caso del punto medio, a partir de los extremos hago la semisuma y obtengo el punto medio. ¿Cómo obtengo el radio? Que también lo vamos a necesitar haciendo, ¿sí?, la distancia, que puedo calcularla tomando el valor mayor menos el valor menor sobre 2. Y de esa manera me aseguro que es el punto medio. Perdón, el radio. ¿Sí? Esto lo preguntan por qué es 2. La división, ¿no? Ah, ¿por qué divido por 2? Entiendo claro, que esta es la consulta. Claro,
No entendí por qué 2. En el punto medio es porque sabemos que justamente el punto medio divide al segmento en dos partes iguales, o sea que necesitamos caer exactamente en la mitad, ¿sí? Y en el caso del radio es porque el radio mide la distancia que hay del punto medio hasta cualquiera de los extremos. Entonces, si yo, haciendo B menos A, tengo toda esta distancia desde A hasta B, a eso lo divido por 2 y tengo el radio. ¿Se ve? Ahora va a seguir haciendo ejemplos. Esperen que ahí hicimos la introducción. Vienen ya. Sí, ya viene. Bueno. Vamos a hacer unos ejercicios. Voy a hacer el C, que me resulta interesante, y el resto los van a hacer ustedes. ¿Sí? Tengo en el ejercicio C, en el inciso C, valor absoluto de x más 2 igual a 3. Y tengo que encontrar la solución, ¿sí? Cuáles son los valores de x que satisfacen esa igualdad, ¿sí? Fíjense que estamos aplicando valor absoluto y estamos trabajando como en una ecuación donde interviene el valor absoluto. Bien, vamos a traducir eso a distancia, para lo cual primero vamos a recordar qué era la distancia. Dijimos que la distancia de x a un punto era el valor absoluto de x menos ese punto, ¿cierto? Esa es la definición que usamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo traduzco ese valor absoluto que me dieron en términos de la definición de distancia? Bueno, acá no aparece un menos como en la definición, pero puede estar dado de forma implícita. Ahí hay un más, pero eso yo lo podría escribir como x menos 2. ¿Eso está bien? Sí, acá Noelia dio la expresión. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez que yo tengo la expresión del valor absoluto en términos de la definición de distancia, fíjense, x menos a, x menos este valor que hace las veces de a. Puedo entonces traducir en términos de distancia. Distancia de x a menos 2 igual a 3. Y así es mucho más fácil. Fíjense, vamos a la recta numérica. Voy a ubicarme en menos 2 y voy a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los valores de x que distan de menos 2 en exactamente 3 unidades? ¿Cuáles son los valores de x que distan de menos 2 en exactamente 3 unidades? Y es un poco obvio. Si yo me muevo en 3 unidades a la derecha o me muevo en 3 unidades a la izquierda, ¿sí? Voy a estar exactamente parada sobre los valores que cumplen con esa condición. Entonces, si a menos 2 le sumo 1, 2, bueno, me queda un poquito diferente. 3 unidades, ¿a dónde voy a ir a parar? Menos 2 más 3, 1, ¿cierto? Y luego, menos 2, me muevo en 3 unidades a la izquierda, ¿a dónde voy a ir a parar? A menos 5. Quiere decir que tanto menos 5 como 1 cumplen con esta definición, ¿sí? Entonces, el conjunto solución va a ser menos 3, 3, y como dijo Liliana, es muy útil que tomen esos valores y verifiquen la igualdad. Por ejemplo, menos 3. Si yo tomo menos 3 y le calculo el valor absoluto, menos 3 más 2, reemplazando en x el valor menos 3 más 2, me da valor absoluto de menos 1. No, ¿qué hice mal acá, Estela? Algo mal hice, ¿no? Menos 5. Es menos 5. Sí. Es menos Puse 5, yo, 1. claro, lo tomé de ahí. Sí, lo tomé de ahí, sí. Igual, 5, perdón. Aguanten, Esperen chicos, que voy a estoy borrar. esperando que Marte termina para hacerle las consultas que ustedes hicieron en el chat. Espere.
Sí, esperen un poco porque ahí leyendo apurada, arriba, el -3 puse, y es así. Tomo el valor -5, le sumo 2, ¿sí? Y borramos acá, porque no era -1, ¿sí? Y me da valor absoluto de -3. Como es un valor negativo, se hace positivo y me da 3. Lo mismo va a ser para el valor de 3. Acá también le erré acá, es 1. También tendría que ser 1, Sí. claro. Sí, porque me leí lo de arriba y Sí. marqué por apurada. Yo porque estoy con el chat. Ahora hay varias consultas, Marta. Sí, sí, acá me detengo. Esperen. Verificamos con 1. 1 más 2, para hacer la verificación, me da valor absoluto de 3, que es 3. Ahí está, ahora sí quedó bien. Estos dos valores son los que verifican la ecuación. Sí, Estela. Bueno, vamos a Antonella, que levantó la mano. Antonella. Una consulta, profe. Sí. ¿Por qué quedarían -2 cuando es positivo? Bueno, esa misma consulta estaba en el chat. Aileen también escribía si la distancia no la podía expresar como distancia o d, entre paréntesis, x más 2. No. Tienen que usar la definición de distancia, chicos. La definición de distancia dice, esto que escribí acá, que la distancia de x a un valor, ¿sí?, es igual al valor absoluto de x menos a. Como la definición de distancia involucra un menos dentro del valor absoluto y yo acá no lo veo, acá tengo un más. Puedo pensar que el menos está dado de forma implícita, porque el más lo puedo pensar como x menos -2, ¿sí? Y eso, el a, entonces es el valor -2. ¿Se entiende? A ver. ¿Se entendió, chicos, por qué es -2? Por eso elegí este ejemplo y no los otros. Sí. Ok, bien. Yo no sé cuánto me falta, Estela. Estoy perdida. En la hora, 45 minutos. 15 minutos, perdón. Bueno, las propiedades de valor absoluto yo se las voy a poner acá, pero están en los apuntes de cátedra y les voy a señalar las más importantes y con las que vamos a trabajar más asiduamente, ¿sí? Estas son las propiedades de valor absoluto, pues las leen con tiempo, pero una de las más importantes es la B, que ya la dedujimos a través de una desigualdad doble, ¿sí? Esta otra, que tiene un trabajo en particular, porque no es una desigualdad doble al estar con un mayor igual, pero no se preocupen porque después vamos a volver sobre eso en los ejemplos. Luego, la E, que es el valor absoluto de un producto, siempre es el producto de los valores absolutos, es decir, que el valor absoluto distribuye en un producto, al igual que en un cociente, que es la F, y en el cociente indicando que el denominador no puede ser 0. Esta ya la dijimos, ¿sí?, hace un ratito, y esta otra que la vimos también ya y apareció en la resolución de ecuaciones cuadráticas en el taller, ¿sí?, es muy importante y tienen que recordar que la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, ¿sí? Bueno, esta es casi obvia, el valor absoluto de dos valores, uno lo opuesto de otro, mismo valor, y la de la potencia, que puede salir la potencia fuera del valor absoluto, siempre que la potencia sea un número natural, ¿sí? Bueno, eso lo pasamos rápido, ¿sí? Porque lo que más me interesa es ir a esto y volver atrás un poquitito, recordando que el valor absoluto de x menos a indica siempre la distancia al origen, ¿sí? Y es menor a en el caso que estoy indicando x menor a, ¿sí? Esto ya lo dijimos, así que lo paso. Y acá sí vamos a formalizar acá esta propiedad. El valor absoluto de x menor a se da si, solo si, x está entre a y menos a, ¿sí?
Esto es muy sencillo de ver. Fíjense, el valor absoluto sería la distancia de x a 0 menor a a. Entonces, si yo la represento en la recta, me posiciono en 0 y digo, ¿cuáles son los valores de x que distan de 0 en menos de a? Bueno, me voy a mover en a la derecha y en a la izquierda, ¿sí? Entonces acá voy a ir a parar a 0 más a y a la izquierda en 0 menos a, ¿sí? Entonces, los valores que son, o que distan mejor, de 0 en menos, ¿sí? Por el menor estricto a, son los valores que están entre menos a y a, que es lo que dice acá la notación de la desigualdad, ¿sí? Entonces, estamos acá relacionando un poco todo lo que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Quise hacer antes de mostrarles el resultado. Ahí piden si lo podés repetir, Marta. Ok. Esta propiedad en la que el valor absoluto de x es menor a a, sí, solo si el valor de x está entre a y menos a, se deduce fácilmente a partir de la definición de distancia, ¿sí? Y su representación en la recta. ¿Por qué? Porque si hablamos del valor absoluto de x, estamos hablando de que estamos calculando la distancia de los x a 0 a aquellos que distan en menos de a. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, si yo me posiciono, voy a rayar acá, si yo me posiciono en 0 y me muevo en a unidades a la derecha o en a unidades a la izquierda, voy a tener precisamente los valores que están entre menos a y a sin tomar los extremos, ¿sí? Porque es menor estricto, ¿sí? En la desigualdad. Son los valores que están aquí adentro, ¿sí? Por eso es que es entre menos a y a estrictamente, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo podríamos decir rápidamente son los valores que distan de 0 en menos de 4, si me aferro a la definición de distancia a partir del valor absoluto. Entonces, en la recta numérica, ¿sí? ¿Cuáles son los x que distan de 0 en menos de 4? Bueno, me muevo 4 a la derecha, 4 a la izquierda, ¿sí? Entonces acá voy a ir a parar a 4 y acá voy a ir a parar a menos 4, ¿sí? Pero si es menor estricto, ¿sí? Van a ser los valores que están en el intervalo abierto, menos 4, 4, ¿sí? Entonces en notación de intervalo me quedaría menos 4, 4 abierto, ¿sí? Tenemos notación de intervalo, notación de distancia, representación gráfica y notación de intervalos, ¿sí? Ahí tenemos las 4 maneras de decir lo mismo, ¿sí? Bueno. Lo mismo sucede, pero si yo utilizo menor o igual. Si yo utilizo menor o igual es exactamente lo mismo, ¿sí? Después tómense un ratito para dar la expresión de la notación de distancia en términos de valor absoluto sería menor, perdón, esto es 0. Menor o igual a A, y bueno, hagan ustedes la representación como la hice yo recién, pero tomando menor o igual. Y en este caso, al tener menor o igual, ¿qué van a aparecer acá? Corchetes, porque los corchetes indican que tomo los extremos, ¿sí? Entonces va a ser desde menos A hasta A cerrado, ¿sí? Bueno. El caso más complicado de ver es cuando el valor absoluto es mayor a A, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí aparecen los subconjuntos que trabajamos hace un rato, que son subconjuntos disjuntos, ¿sí? Fíjense, si yo traduzco esto en términos de distancia, valor absoluto de x mayor a A es los valores de x que distan de 0 en más de a, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá en la recta numérica, nos vamos a posicionar en 0. ¿Cuáles son los valores de x que distan de 0 en más de a? Bueno, me muevo en a la derecha, por acá estará el valor de a, en a la izquierda,
por acá estará menos A, pero si se encuentra a una distancia mayor de A, no son los que están entre menos A y A, sino son los que están por afuera, que están más alejados, ¿sí? Y ahí se nota que quedan los intervalos disjuntos, ¿sí? Menos infinito menos A, perdón, menos La infinito desigualdad, menos A, el valor absoluto. unido a más infinito, ¿sí? Este caso es por ahí el que más les cuesta, ¿sí? Pero siempre en términos de distancia, si ustedes lo trabajan en términos de distancia, van a ver que los llevan rápidamente a la representación de la recta y luego solo sale la notación con intervalos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, estaban consultando en el chat. Yo les expresé, porque por ahí en el chat es medio complicado escribir todo. En la práctica va a haber un ejercicio que está muy bueno, es súper interesante, en el cual nos dan las expresiones, ya sea en distancia y pasamos a valor absoluto y a intervalo, o de intervalo a distancia y a valor absoluto. Perfecto. Todas se combinan, entonces no es de una forma y paso a otra, sino podemos trabajar y resolver de distintas formas. Sí, justamente para el alumno que preguntaba, acá se ven todas las maneras: valor absoluto, distancia, intervalo y representación gráfica. Es decir, podemos pasar de una a otra con las mismas herramientas, ¿sí? Así que bueno, no sé cuánto nos queda, Estela, yo creo que ya se nos está acabando, pero... 5 minutos, Marta. Bueno, muy bueno. Esta misma propiedad, al igual que hice la analogía con el menor o igual, se trabaja en mayor o igual, solamente que ahora los intervalos disjuntos van a tomar, ¿sí?, los extremos de integración, ¿sí?, en este caso menos A y A, entonces va a quedar el intervalo, ¿sí?, son los X, tales que pertenecen a menos infinito menos A más infinito. Acá aparecen los intervalos disjuntos, pero al ser mayor o igual, ¿sí?, son corchetes. Indica que los estoy tomando a esos extremos del intervalo, ¿sí? Por ejemplo acá, valor absoluto de X mayor o igual a 3. Esperen que se me fue. Bueno, vamos a anotar en términos de distancia, quiero que se acostumbren a escribir en términos de la definición. Distancia de X a 0 va a ser mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces en la recta numérica, ¿cuáles son los X que distan de 0 en más o a lo sumo 3? Bueno, me muevo 3 a la derecha, me muevo 3 a la izquierda, acá iré a parar a 3, acá iré a parar a menos 3, y si son los que están en una distancia mayor o igual, va a tomar el 3, va a tomar el menos 3, pero van a ser los que están más alejados, ¿sí? Entonces, rayo lo que está por afuera, ¿sí? En términos de intervalos serían los X que pertenecen a menos infinito menos 3, unión, cerrado 3, más infinito, ¿sí? Y ahí tenemos valor absoluto, distancia, representación gráfica e intervalos, ¿sí? Bueno, en algún momento se va a cortar. Acá, si te pasas al anterior, Marta, es un error que siempre cometen. Esta expresión no la podemos abrir o sacar las barras como mostró Marta en la primera propiedad, porque queda un absurdo esto de expresar, claro, expresar de esta forma y no menos A mayor o igual a X mayor o igual a A. Esperen, se me fue la... Mayor o igual a, en valor absoluto, ojo que no es esto, ¿eh? No implica que X es mayor a A y menor a menos A, sí, ¿eh? Ojo, esto eso está mal. Mal. ¿Sí? Pues es un error que comete. Mayor o igual o mayor estricto, esto no está bien. Esto está mal. No va. ¿Sí? Y es precisamente por la definición de distancia. Son los X que distan de 0 en más o a lo sumo A. Entonces no puedo estar leyendo un valor que es menor o igual que
el valor opuesto del que es mayor, ¿sí? Entonces, por eso es la propiedad. Bien. Ahora venía la propiedad, ya ahora pasando sin la relación del que aparezca la distancia a 0, sino que la expresión del valor absoluto, ¿sí? En una desigualdad, en una inecuación, y entonces si lo traducimos en términos de distancia van a entender mejor esta propiedad. Fíjense. Esto es lo mismo que tener, si aplicamos la definición de distancia, la distancia de x a 2, ¿sí? Y eso es menor o igual a 3, dice en términos de valor absoluto. Entonces, si nosotros tenemos acá, en la recta numérica, nos posicionamos en 2, ¿cuáles son los x que distan de 2 en menos o a lo sumo 3? Bueno, me muevo 3 a la derecha, vengo a parar a 5, me muevo a la izquierda, 3. Y me ganó el apuro mental. 2 menos 3 menos 1. No. Entonces, ¿cómo es la distancia de los x que distan de 2 en menos o a lo sumo 3? Voy a tener todos los que están en el intervalo cerrado menos 1, 5. ¿Sí? Entonces son los x, vamos a expresarlo en términos de una desigualdad, menor o igual a 5 y mayores o iguales a menos 1. O los x que pertenecen al intervalo menos 1, 5. Esa es otra forma. Valor absoluto, distancia, desigualdad, representación gráfica y intervalo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice esta propiedad. ¿Sí? Porque está trabajándose con el menor. ¿Sí? Este valor x0 de la propiedad hace las veces de A en la definición de distancia, ¿sí? Hola. Hola, sí, Marta, estaba contestando en el chat. Sí, sí, Perdón. está bien, no hay consulta. Oscar Flores me está rayando la pantalla. Bueno, ahí lo borro. Seguimos. Para resolver entonces las inecuaciones, ¿sí? Aplicamos definición de distancia, ¿sí? Como vimos, ahí está resuelto, ¿sí? Con más pasos a través de la desigualdad, pero yo me quise apurar por la falta de tiempo, así que me adelanté un poquito. Bien. En este ejemplo, que es el que les puede llegar a traer problemas cuando aparece el más, vamos a traducir también en términos de distancia. Si me aferro a la definición de distancia y valor absoluto, voy a decir que voy a estar trabajando con los x que distan de menos 2 en menos o a lo sumo 3 unidades. ¿Sí? Otra vez, me posiciono en menos 2, sumo 3, ¿sí? Voy a parar a 1, o a la izquierda me muevo en 3, voy a ir a parar a menos 5, entonces voy a estar trabajando con el intervalo cerrado, menos 5, 1. Así que ahí tengo los x, que son menores o iguales a 1, ¿sí? Es importante que después miremos en la consigna si era menor, menor o igual, para que no nos confundamos, y los mayores o iguales a menos 5. ¿Sí? Estoy leyendo lo que me quedó en la recta numérica, ¿sí? Y en términos de intervalos serían los x que pertenecen al intervalo menos 5, 1. ¿Sí? Eso sería intervalo, desigualdad, representación, distancia, valor absoluto. Bueno, dejo a ustedes, ¿sí? Les ayudo con la distancia. Distancia de x a 4 mayor a 2. Se van a posicionar en 4. ¿Sí? Bueno, se los dejo a ustedes ahí. Ahí les van a quedar intervalos disjuntos. ¿Se acuerdan que cuando teníamos mayor o mayor igual, la solución son intervalos disjuntos? ¿Sí? Es decir, que no tienen nada en común. ¿Sí?
Esa ayudita les dejo porque ya lo vimos. Bueno, ahí hay varios ejercicios. Y en este primero, quiero que presten atención, que acá les puse una desigualdad doble, pero con valor absoluto, que hasta ahora no lo habíamos visto. Si yo lo traduzco esto a distancia, fíjense qué fácil lo voy a leer. Distancia de x a 1 tiene que ser menor a 2 y mayor a 0. Me interesa que presten atención al mayor a 0. ¿Sí? Fíjense, si yo me ubico en 1, me muevo en 2 a la derecha, vengo a parar a 3, me muevo a la izquierda, me vengo a parar a... ¿Cuánto me voy a parar acá? A menos 1. ¿Está bien? Contrólenme, Liliana, las cuentas, por favor, que a veces me apuro. Menos 1. Entonces, como es mayor a 0, a ver ahí. Me interesaría que alguien me diga, antes que yo haga la representación gráfica, los intervalos los voy a, perdón, los extremos los voy a tomar, menos 1 y 3. No. No, porque tengo menor estricto, ¿cierto? Tengo menor estricto a 2. Quiere decir que no los voy a tomar, ni el 3 ni el menos 1. Ahora, ¿qué me indica el hecho de que sea mayor a 0 la distancia? Que tampoco voy a tomar, ¿qué valor? Menos 1. No voy a tomar... El 0. El 0. Eso, muy bien, no voy a tomar el 1, va a quedar un huequito ahí. Entonces, los x de la solución van a pertenecer al intervalo abierto menos 1, 1, unido el intervalo 1, 3. ¿Está bien? Esa es una forma de escribir la solución, excluyendo al valor que hace que la distancia sea 0, que es el valor 1. ¿Sí? Porque la distancia de 1 a 1 es 0. ¿De acuerdo? Así que bueno, esa es otra forma. ¿Sí? No es la única manera, ¿eh? Habría otra forma que me gustaría que alguien después la ponga en el chat. Bueno. Nos va a quedar... Sí, ya son y 5, Marta. Sí. Nos va a quedar para el jueves el trabajo con las desigualdades, inecuaciones de segundo grado, porque no las alcanzo a trabajar y es un tema que hay que verlo y lo vamos a trabajar con la regla de signos, que eso sí pueden ir viendo en la teoría, así el jueves resulta un poco más fácil visualizarlo. Así que bueno, dejaríamos por acá, ¿les parece, chicas? Sí. Sí, eso lo vemos el jueves. Sí, no hay problema, Marta. Bueno, dejo de compartir. Perdonen lo larga, pero el tema ameritaba varias cosas. Sí, varias cosas importantes que usamos. Sí. Ahí ya dejé de compartir. Sí, bueno. Ahí está. Bueno, chicos. Hasta el jueves. Estoy agotada. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el jueves. Chau, chicos, Gracias, Marta. Voy a tomar agua. Listo. Gracias, Marta. Buena clase.